Estaba yo viendo la televisión, los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Y aunque ya antes había yo escuchado como muy niño, pero sin mucho uso de razón, los Juegos Olímpicos del 68, de 1972. En el 76 vi a Nadia Comaneci, que se volvió un ícono mundial del deporte. Pude observar a Daniel Bautista, que ganó oro en la caminata de los 20 kilómetros, y a Juan Paredes, que ganara bronce en boxeo. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Los líderes a lo largo de la historia han sido capaces de transformar al mundo, o por lo menos el mundo que los rodea. Independientemente de su área de actividad, han tenido influencia, han dejado un legado y de alguna manera han transformado positivamente el devenir del mundo o el entorno de muchas personas. Conoce los secretos de las personas que cambian la historia, construyen México y logran revoluciones que pocas personas pueden. Ven a inspirarte. No olvides suscribirte activando la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita la página web www.hechosenmexico.mx. Atleta olímpico, en 1982 obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos. Para 1983 ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Fue ganador de la medalla de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y se le ha otorgado el Premio Nacional de Deportes en 3 ocasiones. Él es Daniel Aceves Villagrán, quien siempre se ha caracterizado por su disciplina y perseverancia. Desde pequeño, practicaba luchitas con su hermano y jugaban a colocarse medallas como ganadores. Ha recibido distinciones tales como Condecoración de Oro de la Federación Internacional de Lucha, Premio Jade de la República de China-Taiwán en 2011, Trofeo Luchador Olmeca, Premio Iberoamericano a la Calidad en los Servicios Públicos, entre otros, además de ser miembro del Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana. Actualmente es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, presidente de Medallistas Olímpicos de México, AC, y de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, AC. También dirige la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte. Daniel Aceves Villagrán, orgullosamente mexicano, y hoy nos acompaña en Hechos en México para contarnos su historia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elsa Luz y esto es Hechos en México. Hoy nos acompaña Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico en lucha grecorromana. Hola Daniel, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El salud es un privilegio, sobre todo porque hablamos de lo que está hecho en México y sin duda alguna es uno de los privilegios más importantes que tenemos como seres humanos. Claro que sí, aquí a los grandes, estamos reconociendo a los grandes, a los destacados, a los que nos han llevado a representar a México en el mundo. Y bueno, también estamos en un lugar de mucha tradición, en un lugar de la Ciudad de México que es la Arena Coliseo y que estamos aquí gracias al apoyo de Gala Luterot, que es directora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias, Gala, de verdad, de corazón, por personas como tú, podemos llevar a cabo estas entrevistas. Y bueno, pues vámonos a platicar con nuestro amigo Daniel desde el principio. Daniel, ¿dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, no muy lejos, que como bien lo señalas, de este sitio icónico de la lucha libre mexicana, que abrió sus puertas al público luchístico y boxístico en 1943. Y fue mi papá quien estuvo en el cartel inaugural, junto con El Santo y grandes estrellas en esa ocasión, alternando con esos luchadores de una época de oro para nuestro país, con el nombre de Bobby Bonales. Así que yo nací en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, estamos como a 8 cuadras de distancia, y por eso es un privilegio, como bien lo señalabas, estar en un recinto histórico que tiene en su acervo pues el paso de centenares de luchadoras y luchadores, de boxeadores, que han visto precisamente en esta superficie de 36 metros cuadrados una gran gloria. Claro que sí. Y cuéntanos un poquito para las nuevas generaciones, tu papá, una leyenda de la lucha libre, Bobby Bonales. Cuéntame un poquito cómo fue la vida al lado de tu papá, ya que es el sueño hecho realidad de todo niño, ¿no? De los niños que admiran la lucha libre y de repente tu papá estaba ahí arriba en el ring. ¿Cómo era esa vida de la lucha libre en el día a día? Pues yo recuerdo que desde que tuve uso de razón, en muchas ocasiones
pues se hace común ver que tu papá entrena todos los días, que hace en esas maletas que antiguamente existían, de un cuero duro, de color café, y metía ahí sus botas, metía su capa, sus indumentarias de los luchadores profesionales, y se te hace algo normal. Y vives efectivamente en esa etapa pues con la fantasía de la lucha libre, viendo que luchadores llegaban ahí a la convivencia o al negocio que tenían mi papá y mi mamá para arreglar radios y televisiones. Ellos eran radiotécnicos, y aquí en la misma Colonia Guerrero tuve esas vivencias, y al paso de los años, cuando vas incrementando tu edad y tu uso de razón, pues te das cuenta que era un tanto atípico, que no todos los niños tenían un papá luchador, y que como tal, esa fantasía, ese juguete que era tener estos rines de madera y los luchadores que siempre tienen su posición así, pues eran parte del juego cotidiano. Y sobre todo esa fantasía de las máscaras, de las capas, de la lucha contra el bien y el mal, y bueno, y las películas del Santo. Él acumuló 55 películas, y México a nivel latinoamericano se conocía, y todavía de alguna suerte, por el Chavo del Ocho, por Chespirito y por el Santo. Es decir, es parte de esa cultura tradicional que allende las fronteras nos ha llevado y nos ha significado como hechos en México. Oye, Daniel, ¿y cómo vivías la parte de la disciplina? Porque obviamente para cualquier deportista, y en este caso para tu padre que era luchador, la disciplina es importante. Entrenar, como lo acabas de decir, todos los días, a horarios, alimentación, todo esto que te viene desde tu padre, ¿cómo lo vivías en el día a día tú como niño? ¿Qué practicabas? ¿Qué hacías en cuestión de deporte? Pues creo que las niñas y los niños antes teníamos dos fantasías, y jugábamos a las luchitas o jugábamos la cascarita de fútbol. Esto se ha ido modificando por cuestiones tecnológicas y hasta de seguridad, pero a mí me tocó todavía esas vivencias en donde jugabas con tus amigos en la calle, donde agarrabas y ponías porterías, y te daban el grito de ahí viene el carro, entonces quitabas las porterías que eran 2 piedras o 2 botes, y todo eso era parte de las vivencias urbanas. Se fue modificando. Nosotros éramos una familia con limitaciones económicas, porque al fin y al cabo mi papá, cuando yo nazco, ya va en la ruta de salida, de que ya tenía él alrededor de unos 55 años, cuando yo todavía lo alcanzo a ver luchar. Pude verlo en la Arena Coliseo, en la Arena México, pero como todo obedece en el ritmo de la vida, pues él ya iba de salida de ser parte de las estrellas de la lucha libre. Él inició en los años 30, estuvo en la década de los 40, 50 y 60 activos, y dentro de este enfoque, creo que para nosotros, y digo nosotros hablando de mi hermano Roberto, que es mi hermano mayor, y mi hermana Norme y Cristina, pues tuvimos este aleccionamiento de la práctica del deporte. Evidentemente con el pensamiento de la fantasía de la lucha libre. Y fue así, en este desarrollo, que yo tuve a la edad de los 7 años hepatitis. Entonces cambió mi fisonomía. Antes tenían el error de cuidarte dándote dulces y tenerte inmóvil, y pues esa era una situación que iba en contra precisamente de tu salud. Entonces me volví un niño con sobrepeso, y esto pues me dificultó mucho en esa etapa de la primera infancia el salir adelante deportivamente. Pero nuestro punto más atractivo se da cuando llegamos al Deportivo Guelatao, que está en la calle de Comonfort, a unas cuantas cuadras de esta Arena Coliseo, y dijéramos estamos a 4 cuadras, y es ahí donde estamos buscando junto con mi hermano Roberto practicar lucha libre profesional, pero pues no había ningún ring, ni una capa, ni máscaras, lo que nosotros conocíamos, pero había la práctica de la lucha olímpica, y a nosotros nos enamoró ver que les ponían a hacer pesas, gimnasia, natación, fútbol, básquetbol, es decir, preparaban a quienes iban a ser participantes de la lucha olímpica como atletas. Así que yo empecé a bajar de peso, y esa fue una gran motivación para mí. Oye, Daniel, ¿y cuál ha sido tu golpe más fuerte durante esta etapa de deportista profesional? Pues sobre todo las lesiones. Hoy en día todavía tengo consecuencias de todo lo que se vive por errores de entrenamientos, por hacer la actividad física y correr. A mí me encantaba correr igual que la lucha.
y lo hacías con tenis que no tenían las características necesarias, y esas lesiones se van repercutiendo. Yo me acuerdo que a los 15 días que entré a practicar lucha en el Deportivo Guelatao, me luxé el brazo derecho. Solo con una caída porque no había una buena preparación física, no habían las características físico-atléticas que a lo mejor mi hermano sí tenía, yo no las tenía. Yo era un niño con sobrepeso, un niño que no tomaban en cuenta por lo mismo, pero fui muy disciplinado. Llegaba antes, me iba después. Entonces yo creo que esas son las principales lecciones del deporte: la disciplina, la constancia, perseverancia. Y hoy hay una palabra que se utiliza mucho y luego no sabemos qué significa, pues la resiliencia. ¿Y qué significa al fin y al cabo ahora en una época pandémica? La capacidad de sobreponerte a las dificultades. Nosotros no sabíamos ese término, pero yo creo que en los actos éramos resilientes ante una situación económica familiar desfavorable, ante la disfuncionalidad que se da en las familias, por supuesto, y bueno, y al vivir en la colonia Guerrero, estar en esta colonia centro, estar en una condición biopsicosocial adversa. Y creo que por eso el deporte es un instrumento de movilidad social fundamental. Oye, Roberto, Es que es mi hermano Roberto. Oye, Daniel, y entonces, digamos que en ese momento tú fuiste trabajando la parte de la resiliencia porque lo identificaste en ti, pero ¿tiene que ver con ese momento en el que ves el sueño? O sea, porque sin sueño o sin objetivo, pues no hay camino, ¿no? No hay como... Entonces, en algún momento recuerdas que tú viste el objetivo, que viste el sueño y dijiste, yo quiero ir hacia ese lugar. Ya después, ¿alguna vez desde ese momento te viste como en las Olimpiadas, por ejemplo? Sí, totalmente. Siempre hay imágenes que marcan nuestra vida y nuestras aspiraciones y nuestros sueños. Yo recuerdo que hay dos elementos fundamentales en esta vivencia. Estaba yo viendo la televisión, los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Y aunque ya antes había yo escuchado como muy niño, pero sin mucho uso de razón, los Juegos Olímpicos del 68, de Múnich 72. En el 76 vi a Nadia Comaneci, que se volvió un ícono mundial del deporte. Pude observar a Daniel Bautista, que ganó oro en la caminata de los 20 kilómetros, a Juan Paredes, que ganara bronce en boxeo. Y yo dije, yo quiero estar ahí, quiero estar en unos Juegos Olímpicos, quiero obtener una medalla. No sabía ni cómo, ni cuál era la disciplina que iba yo realmente a practicar, pero me nació. Y nosotros vivíamos en ese entonces, pasamos de vivir de la colonia Guerrero a la carretera México-Texcoco, en una granja. Por problemas económicos nos tuvimos que mudar. Y junto con mis hermanos pintamos esas monedas que eran de 20 centavos, que tienen un diámetro más amplio, que se parecieran a las de 20 pesos de ahora, y las pintábamos de color dorado, de color plateado y bronceado, y hacíamos nuestras mini olimpiadas. Y corríamos, saltábamos, y éramos pues 4 niños y adolescentes que nos veíamos reflejados en algo que nos marcó, que fue ver una edición de Juegos Olímpicos, ver a esos mexicanos que ganaban medalla, y yo creo que ahí nació, sin duda alguna, mi pasión y mi sueño por el olimpismo y por querer ser competidor en unos Juegos y ser, por supuesto, medallista olímpico. Oye, Daniel, y en ese momento que ves estas Olimpiadas, ¿tú ya estabas practicando el deporte de lucha ya no, de manera formal? O sea, fue antes, mucho. Fue antes, porque tenía yo, es más, una condición poco atlética. Era un niño con sobrepeso, pero me motivó tanto ver esos Juegos que yo decía, sin saber por dónde, estar en unos Juegos Olímpicos. Ya un año después, afortunadamente, nos regresamos a la Ciudad de México a vivir, también a la colonia Guerrero, y fue cuando llegamos al Deportivo Guelatao, mucho por influencia y conocimiento de mis primos. Rafael, que desafortunadamente ya falleció, mi primo Nacho, y nos dijeron, ay, hay un deportivo. Entonces ellos nos llevaron realmente, y fue ahí donde dijimos, no, pues ojalá haya la lucha libre, porque eso era lo que conocíamos, lo que nos imaginábamos. Era la fantasía de niños que nos iba acompañando en esta etapa de nuestra infancia, pero conocimos la lucha libre. Entonces ese sueño nació sin todavía practicar la lucha, simple y llanamente por la emoción de ver unos Juegos Olímpicos y la emoción de ver que la bandera de México estaba en estas premiaciones.
Oye, qué importante el punto que estás tocando, porque para las nuevas generaciones y para todas, el contenido que podemos tener desde niños, ¿no? O sea, imagínate un programa que ves, y no eres el primero que me lo cuenta, ¿eh? Un programa que ves y que sea un referente para llevarte hacia donde te llevó, pues vale oro. Entonces hay que ser bien cuidadosos con lo que los niños están absorbiendo, ¿no? En cuanto a contenido de lo que ven, lo que viven, todo el entorno que están manejando. Totalmente de acuerdo. Yo percibo que las diversas generaciones que hemos conformado la posibilidad de vivir en 2 siglos, es decir, en el siglo XX y siglo XXI, hemos tenido siempre la vivencia de que algo nos tiene que tocar emocionalmente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Hay un disparador. En este caso, el deporte, el ver un gran éxito de una mujer y un hombre, y si están hechos en México, nos emociona mucho más. ¿Por qué? Porque nos sentimos en igualdad de circunstancias y decimos, si ella o él lo logró, yo también. Si ella o él tuvo un sueño, yo también lo tengo y lo puedo lograr. Creo que es esa aspiración de lo que tenemos realmente que conformar como un mensaje, en donde sabemos que para tener un logro académico, deportivo, científico, cultural, etcétera, tiene que haber una cultura del esfuerzo, porque muchas veces queremos, hoy en día con las redes sociales y con la tecnología, tener éxito hoy, aquí y ahora, sin que medie un esfuerzo. Algunas personas sí lo pueden lograr y es satisfactorio, pero la mayoría de la gente necesitamos hacer un trabajo importante de muchos años para consolidar un éxito en cualquier materia que nos guste. Simplemente para los temas académicos, para los temas deportivos y culturales, necesitamos tener ese acervo y ese disparador que muchas veces esos contenidos nos hacen ser diferentes y nos hacen tratar de prevalecer. Así es, y es la razón, gran razón, por la que estamos teniendo estas entrevistas con personalidades que inspiran, así como tú. Oye, Daniel, y bueno, cuéntame, ¿hubo alguien en el camino que te dijera, no sirves para esto, no te va a funcionar, no tienes las condiciones ahorita que me estás platicando? ¿Hubo personas que no creyeron en ti y además te lo hicieron ver? Muchas personas siempre te hacen ver que no puedes, que no debes y que no tienes las condiciones para tener algún éxito. Ya sea por tus condiciones morfológicas, por mezquindad, por envidia o simple y llanamente porque a veces nos gusta descalificar el esfuerzo ajeno. Hay una serie de parábolas, ¿no?, que hablan de los cangrejos mexicanos, que narra este ejemplo con que un marino deja cangrejos sin una tapa y le preguntan que por qué lo hace y el marinero contesta, no, es que son cangrejos mexicanos. Dice, ¿cuál es el problema? Dice, es que cuando uno va subiendo, los otros se encargan de bajarlo. Entonces, son parábolas que ojalá todo eso se vaya transformando, pero siempre hay quien no solo disminuye tus capacidades o simplemente descalifica tus sueños. Y yo creo que eso es algo muy útil, porque todos sabemos de la generación de cristal y todos sabemos de las vivencias de este etiquetamiento generacional que puede ser o no exacto o útil. Pero lo cierto es de que nosotros estamos acostumbrados a que muchas de esas descalificaciones que te hicieron, ese bullying, entrecomilladamente malentendido, a veces nos fortalecía porque decía, ¿cómo que no puedo? Por supuesto que sí. Y esa es parte de la resiliencia. Eso es lo que te enseña el deporte. Ningún deportista, hasta hablando de Michael Phelps, que es el máximo ganador de medallas olímpicas y de oro en toda la historia de los Juegos Olímpicos, dejó de tener fracasos. Todos los tenemos. El fracaso es nuestro compañero. Es lo que nos enseña a reponernos. Decían los orientales que la valía de una mujer o un hombre no estribaba en nunca caer, sino en levantarse cada vez que cayera. Entonces, ese es el deporte. Ese es precisamente el aprendizaje fundamental y por eso las niñas y los niños tienen que tener activación física y deporte, porque la primera regla es el respeto. La segunda regla es que hay dentro de este parámetro una normatividad que tienes que respetar, que hay límites. Y la tercera fundamental es que te tienes que esforzar, tiene que haber alegría en el esfuerzo. Entonces por eso es importante en este mundo pandémico, en este mundo con problemas sociales, políticos, económicos que se dan a nivel global,
que tengamos en el deporte y la cultura física una herramienta fundamental para sobreponernos a estas grandes dificultades. Qué bonito, Daniel, qué bonito de verdad todo lo que me estás diciendo y qué bonitos recuerdos tienes. Dentro de esos recuerdos, ¿tienes alguno que recuerdes a tu mamá hablándote de estos valores que te llevaron también a ser esta gran persona, valores en casa? Que siempre recuerdes que tu mamá siempre decía, esto, Daniel, esto tiene que ser así. No, yo creo que no hubo ningún discurso ni encendido ni concreto, pero priva mucho más el ejemplo. Mi mamá y mi papá yo creo que promueven entre nosotros el respeto. Como hermanos, y además ya ahora tengo el gusto de conocer a medios hermanos, creo que el respeto era muy importante y una cierta honestidad intelectual. Éramos críticos y autocríticos de nosotros dentro de la casa. Como decíamos, la ropa sucia se lava en casa y hacia afuera siempre dábamos un contexto común en donde éramos precisamente ajenos a que pudiéramos involucrarnos en desprestigiar a una hermana o un hermano de ninguna manera, pero internamente sí éramos autocríticos en nuestros errores, en nuestras carencias, pero siempre privó un gran respeto. Yo creo que mi mamá y mi papá no nos dijeron con todas las letras, estos son los valores universales o olímpicos. No sucedió, pero su ejemplo habló más que las palabras. Yo siento que ese es un elemento muy importante, porque uno de los principales valores que yo creo que siempre habría que enaltecer es el tema del respeto. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? El respeto es la inclusión, es aceptarte con nuestras diferencias, es saber que podemos disentir, es tratar de ser alguien que no ve tonos blancos y negros, sino también grises. Es alguien que se puede poner en tus zapatos. Es alguien que tiene respeto por las diferencias que todos tenemos y a partir de nosotros mismos sabernos con muchas luces y con muchas sombras. Yo creo que ese mensaje que nos dieron mis papás, fundamentalmente mi mamá, va en ese sentido. Sin un discurso claro, pero con su ejemplo. Qué bien, Daniel. Oye, ¿y quiénes sí te apoyaron? ¿Tienes algunas personas que recuerdes que hicieron la diferencia en esta parte? ¿Algún entrenador, algún maestro, alguien que siempre hubiera estado o que en algún momento fundamental de tu carrera, de tu trayectoria, estuviera ahí contigo? Sí, sin duda alguna hay muchas personas que fueron fundamentales, entrenadores, mi hermano Roberto, mi mamá, mi papá, mis hermanas, siempre muy solidarias, muy activas, creyendo siempre en nuestros sueños y lo siguen haciendo, cosa que les agradezco muchísimo. A veces yo siempre he asumido la responsabilidad de lo que hago y de lo que digo. Dicen que para ser adulto es eso, hacerte responsable de lo que dices, de lo que callas, de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Son 4 reglas fundamentales. Esa es la adultez, te haces responsable de todos estos 4 elementos. Entonces, hubo entrenadores como Roberto Vallejo en el Deportivo Guelatao, hubo un entrenador turco que era yo muy niño en el Comité Olímpico Mexicano, Hüseyin Ermen, Enrique Jiménez, un luchador oaxaqueño extraordinario que me orientó mucho, y también entrenadores de origen rumano, exsoviéticos, estadounidenses, y de diversas nacionalidades que a lo mejor no me acompañan, cubano también, que no estuvieron todo el tiempo dentro de mi carrera deportiva, pero que me dejaron mucho. Yo siempre he sido muy observador y muy memorioso. Entonces, todo eso yo lo agradezco mucho. Hubieron dirigentes deportivos como el arquitecto Manuel Andrade, como Alfonso Loarca. Ha habido hoy dirigentes como Guillermo Díaz Gutiérrez, etc. Yo podría pasarme un programa agradeciendo porque así como hay personas que te combaten, te obstaculizan y que no creen en ti, hay otras que al contrario. Yo tuve un amigo que desafortunadamente falleció que se llamó Ibar Langle Monsalvo. Le agradezco en la vida el haberme encontrado con él, porque a pesar de nuestras diferencias ideológicas, él siempre creía en nosotros y era un hombre muy inteligente. Cuando nosotros llegamos a la lucha olímpica era un sector muy desprestigiado, porque quienes practicaban la lucha, que generalmente hemos sido personas de clases sociales carenciadas, en ese entonces tenían malos comportamientos.
Iban a los lugares a competir y se robaban cosas o su comportamiento no era el adecuado. Entonces llegamos a ser una nueva generación en donde lo principal también era asistir a la escuela, era tener un proyecto académico, el querer terminar una carrera. Entonces fuimos una generación diferente que cambió esa historia. Una historia en donde no todos, pero había gente que le generaba mucho desprestigio. Entonces fuimos parte de ese cambio. Y al fin y al cabo yo creo que hoy la lucha olímpica de México y a nivel internacional tiene otro estatus. Antes no lo tenía y era precisamente una señal de que no eras un deportista ejemplar si pertenecías al boxeo o la lucha. Desafortunadamente así fue en mucho tiempo y en mucho momento. Oye, Daniel, y en este trayecto de tu historia, que me hablas de que tuviste que hacer más, llegar más temprano, irte más tarde, cuéntame un día de entrenamiento, ¿cómo era? ¿Era de todos los días, tenías que ir a entrenar al deportivo? Después ya supongo que cambiaste de lugar de entrenamiento. ¿Cómo te perfilaste ya para las Olimpiadas? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue un proceso de años. Yo inicié, solo tuve 2 equipos, el Deportivo Guelatao, a pesar de que fui estudiante universitario desde la preparatoria y en la universidad, nunca representé a la UNAM, fue el Guelatao y la Secretaría de Marina. A mí me tocó ser el primer marino de las 2 personas que hemos ganado una medalla olímpica. Actualmente Lupita González en caminata en el Río 2016 ganó una medalla de plata y a mí me tocó en Los Ángeles 84 ganarla siendo activo de la Secretaría de Marina. Entonces los días conforme se iba acercando una competición eran no solo exigentes en términos de que cuando estás en una concentración tienes que hacer 3 cosas: entrenar, dormir y comer. Entonces son entrenamientos acumulados de 6-7 horas al día en 3 sesiones, y las concentraciones para Juegos Centroamericanos, para Juegos Panamericanos, para el Campeonato Mundial o Juegos Olímpicos son de mucha exigencia, de mucha concentración. Evidentemente estamos hablando de décadas atrás, en donde no había la tecnología, no habían las ciencias aplicadas al deporte, y era un deporte amateur. Esto cambió en 1991, donde el Comité Olímpico Internacional modificó el parámetro del concepto amateur y lo desapareció de la Carta Olímpica. Hoy todo el deporte es profesional. Recordarán que en Barcelona 92 el Dream Team, el equipo de básquetbol norteamericano, participó como símbolo de que el olimpismo ya era profesional. A mí me tocó vivencias anteriores, en donde las personas que participaban no podían tener una ganancia económica. Entonces por eso a nosotros nos ayudaba mucho pertenecer a la Secretaría de Marina, porque tenías un ingreso, dabas un servicio acotado como militar, pero lo importante era que destacaras deportivamente. Entonces creo que el alto rendimiento es muy exigente. La lucha olímpica es de esos deportes que mayor número de horas de entrenamiento exige. Hicieron un estudio en la ex Unión Soviética y en la República Democrática Alemana y dijeron que el deporte que más inversión de tiempo requería era la gimnasia olímpica, el decatlón, el pentatlón y la lucha. Entonces son deportes muy complejos que tienen una participación muy importante en más de 50 países, y esto quedó acreditado sobre todo en el año 2013 cuando sacan momentáneamente la lucha del programa olímpico, y hubo una movilización por parte de Barack Obama, de Vladimir Putin, etcétera, y todos hicimos un acento importante, y a los 6 meses regresaron al programa oficial porque contabilizaron más de 85 millones de luchadores en el mundo, y en donde en países como China, como Mongolia, Turquía y Estados Unidos son deportes nacionales. Entonces, por eso la lucha tiene su complejidad. Es un deporte que además te genera las orejas de coliflor como las que yo tengo. Entonces te deja huellas. Es un deporte difícil y al fin y al cabo son parte de los escenarios que uno vivía en condiciones desiguales ante otras naciones, pero que al fin y al cabo aquí en México hubo finalistas olímpicos. Había una tradición de medallas centroamericanas y del Caribe, panamericanas y a nivel infantil y juvenil fuerte, pero faltaba una medalla olímpica, y afortunadamente yo tuve el privilegio de esa historia luchística llevarla a un plano de Juegos Olímpicos. Entonces,
hablas de este tiempo que te llevó, que fueron muchos años. ¿No te agotaste en algún momento físicamente, emocionalmente, psicológicamente? Porque es una disciplina, como dices, lo único que haces es comer, dormir y entrenar. Entonces, ¿qué pasa con de repente decir, bueno, pues quiero darme chance de hacer otras cosas? ¿Qué pasaba en esos momentos? ¿Te agotaba? ¿No te...? Hubieron momentos de crisis. Todos los deportistas las tenemos. Es más, pasa en una carrera de media distancia. Cualquiera que hagamos una carrera de 10 kilómetros, 21, ya no se deja un maratón, siempre hay una crisis, por más preparado que estés. Y obviamente en el deporte de alto rendimiento hay crisis físicas o emocionales, sobre todo porque el principal rival en deportes como la lucha, el taekwondo, el judo, el karate, es la báscula. Tenemos que dar una categoría de peso y generalmente a nivel internacional, y eso se da también en el taekwondo, tienes que hacer una categoría superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pesas 60 kilos tienes que competir en 52 o en 54 para tener nivel competitivo, porque en todo el mundo así se hace. Si tú te quedas en un peso natural corporal, no tienes posibilidad de ganar. Entonces la báscula es algo que te genera el mayor de los temores, porque tienes que cuidar tu dieta. Y sin esta cultura en la década de los 80s, pues yo hacía unas dietas de agua mineral con lechuga. Imagínate, yo inventaba que con eso. Entonces no había estas bebidas que hoy existen, que son rehidratantes, no las habían. O sea, realmente éramos empíricos. Nosotros nunca tuvimos la atención de un psicólogo deportivo o de un médico que fuera con el equipo. Realmente hicimos del deporte algo empírico, con muchas ganas y con mucho valor. No habían las condiciones que afortunadamente hoy existen para muchos atletas de alto rendimiento. Entonces, sí creo que esas crisis muchas veces te hacían pensar abandonar, o las lesiones, o decían, te sentías tan deshidratado en ocasiones que era una desesperación. Yo tuve una vivencia en los Juegos Panamericanos de Caracas, en donde estaba yo bajando de peso y 2 días antes me faltaba todavía 500 gramos. Entonces era tal mi desesperación porque me sentía tan deshidratado, que salí y había agua, así un charco, y fui y me acosté en el agua porque sentía que me quemaba. O sea, sí hay crisis, y sobre todo por la falta de un asesoramiento y de un seguimiento para poder bajar adecuadamente de peso. Uno piensa, dejo de comer y bajo de peso. Eso no es cierto. Hoy en día, para mantener el peso tienes que comer varias veces en el día, tienes que desayunar bien, pero nosotros no teníamos esa culturización. Realmente éramos empíricos, con un desconocimiento de causa muy amplio, y por eso cuando ponemos al retrovisor de la historia dicen, no, pues qué maravilla que nos fue bien con tantos errores. Con qué energía, ¿no? Sí. ¿Cómo, Daniel? O sea, sin alimento, la gasolina, la energía, y llegar a esos entrenamientos es fuertísimo. Y bueno, llegas a las Olimpiadas y cuando te dicen, bueno, nos vamos a ir a Los Ángeles a competir, ¿tú qué dijiste? Me llevo la medalla. ¿Ibas preparado ya mentalmente, físicamente, o había buenos adversarios? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Los nervios, cómo los manejaste? Pues sobre todo, para llegar a unos Juegos Olímpicos históricamente, tradicionalmente tienes que haber ganado medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos, en los torneos internacionales, y clasificarte a nivel internacional. Hay un ranking, y siempre lo ha habido en las diferentes federaciones internacionales, y si tú no estás en los primeros 16 del mundo, no puedes asistir a Juegos Olímpicos, por más ganas que tengas o aunque tu federación te proponga, a menos que tengas un wild card, que son las invitaciones que a veces hacen en las federaciones. Pero eso generalmente no ocurre, y cada vez el movimiento olímpico ha desaparecido esas condicionantes. Entonces por eso hay filtros. Yo ya había ganado medalla en centroamericanos, en panamericanos, ya había sido yo campeón mundial juvenil, y de acuerdo al ranking internacional estaba yo en el 6º lugar. Entonces ir a los Juegos Olímpicos pues era no solo el estímulo mayor, sino la gran oportunidad que sabía que se iba a presentar una vez en la vida, y así fue. Yo tenía una visión de ir a 3 Juegos Olímpicos. Yo decía, pues yo voy a Los Ángeles, a Seúl y a Barcelona, porque mi edad me daba a pensar en esa situación. Nada más que no contaba con el tema de las lesiones.
Yo llevo 5 cirugías en las rodillas, 2 en la izquierda, 3 en la derecha. Recientemente me acabo de someter a otra cirugía. Desafortunadamente, por las lesiones que se van generando a través de tu historia deportiva y de los errores que a veces cometen algunos entrenadores, nos ponían el salud a saltar de las rodillas y pararte repetidamente en muchos entrenamientos. Esa es una agresión a la articulación, pero ellos pensaban, me imagino, que tú ganabas no solo fuerza o elasticidad con ejercicios que iban en contra de tu salud. Entonces, y al llegar precisamente a estos momentos a clasificarme a Juegos Olímpicos, lo hice pues con toda la pasión, obviamente a sabiendas en los viajes internacionales que otros equipos tenían otros apoyos, no solo técnicos, sino multidisciplinarios, porque a pesar de que han pasado 38 años de esos Juegos Olímpicos, pues había países en donde estaban inmersos en la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, en donde las medallas no tenían un valor económico, tenían un valor ideológico, en demostrar que sus juventudes eran más exitosas, y bajo esos términos pues se presentaba que países como México pues no tenían estas características, salvo que México había sido sede de los Juegos de México 68 y se había disparado la posibilidad de tener entrenadores extranjeros, que se instituyó la Semana Internacional de todas las disciplinas olímpicas y que había una infraestructura con la que México no contaba. Si no ha sido por estos Juegos de México 68, yo creo que el deporte mexicano no hubiera tenido ningún acervo en ningún sentido. No obstante, pasan estos Juegos, donde se ganan 9 medallas en México 68, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Se va a Múnich 72 y se gana solo una medalla de plata por parte de Alfonso Zamora en boxeo. Es decir, se ubicó desde ese plano el que cuando en el deporte no hay un apoyo, no hay una planeación, evidentemente los resultados son el fiel reflejo de lo que en eso se ha invertido. Ok, y entonces, bueno, ya ganas tu medalla. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Ver el himno ahí, la bandera de México arriba, y valió la pena todo ese trabajo que hiciste. Totalmente, y sobre todo en la final contra Tsuji Miyahara de Japón, los videos así lo retratan hoy en día. Realmente yo gané la medalla de oro. Por México no ser una potencia, yo creo que no nos quisieron acreditar ese triunfo. No hubo la voluntad de meter la propuesta por parte de la delegación mexicana en ese entonces. No se esperaba mi medalla. Fue la primera de México en esos Juegos Olímpicos. Fue la primera de un hispanoparlante, de un latinoamericano en lucha grecorromana en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Así que me sentí total y absolutamente no solo recompensado, sino yo estaba recibiendo la medalla y decía a mí mismo, si volverían a hacerlo, volvería a intentar. Y yo decía, si voy a los próximos Juegos Olímpicos voy a ganar la medalla de oro, sin ninguna duda. Desafortunadamente, las lesiones impiden que a veces cumplas este tipo de sueños. Y te tienes que hacer la pregunta, ¿puedo abandonar sueños e ir en busca de otros? Y fue lo que a mí me aconteció. A mí me ha gustado mucho la administración pública, me ha gustado participar en diversas organizaciones. Entonces, ya para 1990 tuve que tomar la decisión de retirarme activamente después de 15 años de participaciones deportivas. Y en este sentido y en este sentimiento, pues cambié sus sueños e involucré otros que por supuesto también tienen su dificultad, tienen sus frustraciones, tienes tus desempleos, como todo en la vida, pero que para mí ha sido muy satisfactorio, y sobre todo el poder lograr que haya políticas públicas a favor del deporte y la cultura física, tener logros con una ley general de deporte y cultura física que no la existía, el tener unas circunstancias de liderazgo compartido con los medallistas olímpicos, con las olímpicas y olímpicos mexicanos, es decir, todo en torno a una deuda que yo percibo y que tengo para el deporte y para el movimiento olímpico. Justo a eso iba, Daniel. Me ganaste porque ¿cómo pasas de este momento al servicio? Y bueno, ya no lo estás platicando porque te volviste de verdad, cambiaste de trinchera, pero hacia el servicio público, hacia el servicio de los deportistas.
Y una de las actividades que realizas, entre muchas otras, porque la verdad es que te hemos seguido y apoyas aquí y andas acá y mueves acá y de verdad siempre no muy lejano, ahorita me cuentas sobre lo que acaba de pasar la semana pasada, que te vas a reunir, ¿no?, con la persona acá en Estados Unidos, pero háblame de tu fundación o de la fundación que estás dirigiendo. Sí, afortunadamente yo he transcurrido en la administración pública, he tenido una sumatoria de 35 años como servidor público de carrera. Los últimos años me incorporé a la Fundación Alfredo Harp para el Deporte, que tiene como principio básico el promover el deporte social. Tenemos que partir de que el deporte y la cultura física son derechos humanos y que ninguna persona, por el solo hecho de serla, tendría que tener una discriminación para su práctica y debería de tener los apoyos para tener acceso a la cultura física y deporte a nivel escolar, a nivel paralímpico, a nivel olímpico, a nivel estudiantil, universitario, en los deportes autóctonos, pero sobre todo el incidir en algo muy importante que es la práctica del deporte de las niñas y las mujeres, no solo en el plano deportivo, sino también directivo. Entonces, hoy esta fundación promueve no solo la prevención de las adicciones, también pone énfasis fundamental en una cultura de autocuidado de la salud y promover una cultura cívica de la paz. Son escenarios muy importantes y todo alineado, el salud, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí hay 17 objetivos compartidos por los liderazgos mundiales desde el año 2015 que tiene como propósito para el año 2030 disminuir no solo la pobreza, sino el acceso a los derechos fundamentales de los seres humanos. Se ha atravesado la pandemia del COVID-19, muchos de estos ángulos se han visto retrasados, pero al fin y al cabo yo creo que las organizaciones sociales, muy por encima de temas ideológicos, religiosos, raciales o económicos, tenemos que alinear estos propósitos. Y adicionalmente hay un programa que casi nadie conoce, que es de la Organización Mundial de la Salud, para disminuir en un 15% el sedentarismo a nivel mundial. Hoy en día las enfermedades no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, obesidad y sobrepeso, cardiopatías, son enfermedades prevenibles y el nivel de mortalidad y morbilidad de esto que es evidentemente la pandemia que hoy estamos viviendo puede ser contrarrestada a través del deporte y la activación física. Por eso esta fundación tiene muy claros sus objetivos de hacer una alianza transversal en donde el deporte y la cultura física estén asociados a la salud, a la educación, al bienestar social, a la economía, a la seguridad pública, pero sobre todo a la protección del medio ambiente. Oye, Daniel, ¿y te mantienes entonces en comunicación con estos deportistas y con todas estas personas para escuchar también todas sus inquietudes? Y después, por ejemplo, ahorita háblame un poquito más de la reunión que vas a tener. Sí, por supuesto. Creo que antes era muy importante para participar en la política o en la administración pública saber hablar. Yo creo que hoy lo importante es saber escuchar. Y es algo también significativo que una solución que tú visualices para una región del país no necesariamente se adapta a una región diferente. Las soluciones en Yucatán no son las mismas que vas a dar en Tijuana o en Baja California. Creo que tenemos que adaptarnos a los diferentes Méxicos que hoy tenemos. Y bajo esta situación acabamos de conformar una nueva asociación civil que tiene que ver con el máximo galardón que otorga el gobierno de la República a una persona del deporte o de esta comunidad, que es la Asociación de Premios Nacionales Deportivos Mexicanos. Desde 1975 a la fecha se han entregado 232 premios nacionales, no solo a los deportistas olímpicos, también a los deportistas profesionales, paralímpicos, hoy en día ya desde hace 10 años al mejor árbitro, a los mejores entrenadores y también a quienes promueven por su trayectoria o por su defensa al deporte y la cultura física este reconocimiento. Tu servidor lo ha recibido en 3 ocasiones y nosotros sentimos que es importante que esta asociación, que tiene una reunión con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, tenga una actividad binacional. Aquí hay historias extraordinarias.
Hay deportistas profesionales como Hugo Sánchez, como Fernando Valenzuela, como Saúl El Canelo Álvarez, como Julio Urías, por mencionar algunos. El equipo de fútbol ganador de la medalla de oro en Londres 2012, 53 medallistas olímpicos, 84 medallistas paralímpicos, y así podría yo seguir una lista muy amplia, en donde esos conocimientos tienen que estar incorporados a un observatorio nacional o a un consejo consultivo del deporte y la cultura física. Entonces, esta reunión yo estimo es no solo inédita, sino que puede articular mecanismos en donde la participación de México pueda transformar este derecho humano que es el acceso al deporte y a la cultura física. Pues muchas gracias, Daniel, por todo lo que has hecho, número uno, por representarnos a nivel internacional y además ahorita por todo lo que estás haciendo, porque impactar socialmente nos impacta a todo México. Hagamos o no deportes, nos interese o no, de todas maneras tenemos una sociedad saludable en todo sentido. Como lo acabas de decir, es integral lo que hace el deporte en las personas y sobre todo saliendo de una pandemia, que es lo que estamos nosotros tratando de influir en que hay personas que perdieron su trabajo, que perdieron familiares, que a lo mejor están en una situación muy complicada y que el deporte puede ser un aliciente, que puede ser una herramienta para salir adelante. Y pues solo te quiero preguntar, ¿qué habilidades, 3 habilidades que creas tú que te hicieron llegar a donde llegaste, que te hicieron tener éxito y que cualquiera pudiera practicar en su día a día, en la disciplina que quisiera, en la actividad que quisiera y que lo pudieran llevar a cumplir el sueño? El salud, yo creo que es muy importante sabernos hechos en México, que tenemos características trascendentes y diversas, todos como seres humanos, pero creo que es fundamental el tener disciplina, constancia y perseverancia. Son 3 elementos que parecieran fáciles, no lo son, pero que al fin y al cabo le dan una ruta para sobreponernos a los fracasos que vamos a seguir enfrentando en nuestra existencia. Hoy en día el estar hecho en México significa sobreponernos a muchas circunstancias. Hay una serie de problemáticas globales, nacionales, regionales y locales, de todo tipo, pero también tenemos la gran posibilidad de sobreponernos a esos escenarios. El poder hacer nuestra historia escrita a lápiz. ¿Qué quiere decir? Que podemos borrar y significar aquello que hagamos o dejemos de hacer. Y reitero, y como lo comentábamos, ser total y absolutamente adultos quienes lo seamos, por supuesto, y apoyar a las nuevas generaciones. Es decir, hacernos responsables, como lo he dicho, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, de lo que decimos, pero también de lo que callamos. Qué bonito, Daniel. Oye, y dime 2 mexicanos que admires mucho. Yo creo admirar profundamente y con una gran evidencia a don Alfredo Harp Helú, quien es uno de los empresarios más altruistas en la historia de nuestro país, quien sin duda alguna ha sido pues un ícono del apoyo al deporte en todas sus dimensiones y en todos sus niveles. Y creo que dentro de este contexto hay personajes hoy en día que son parte de estos liderazgos globales. No solo quienes dirigen algo en México, sino que lo dirigen a nivel internacional. Es el caso de Mauricio Sulaimán Saldívar, un entrañable amigo que, a pesar de ser heredero de una leyenda de don José Sulaimán Chagnon, él ha ido construyendo su propio acervo. Entonces, entre muchos otros, son 2 mexicanos que desde mi punto de vista son absolutamente ejemplares y los 2 son hechos en México. Qué bueno, Daniel, porque fíjate que la dinámica que estamos haciendo es que igual alguno de los 2 queremos sentarnos contigo, con él, vamos a buscar la manera de hacerlo y que compartamos entre los 3 cosas de hechos en México. Va a ser un altísimo privilegio. Gracias. Y bueno, pues esto fue Hechos en México. Daniel Aceves Villagrán, 1000 gracias por darte el tiempo, 1000 gracias por aceptar nuestra invitación y compartir cosas tan lindas como lo has hecho este día. Muy bonitas palabras, inspirador completamente. Felicidades por la gran labor y que sigas adelante. Cuenta con nosotros aquí en Hechos en México en lo que te podamos ayudar de verdad, que podamos difundir toda esta labor que tú estás haciendo y
te esperamos de vuelta ahora con otro hecho en México. Con todo gusto, muchas gracias. Gracias. Hola, recuerden inscribirse en la carrera de Todos Somos Luchadores este 8 de octubre para que corran con su luchador favorito del Consejo Mundial de Lucha Libre. Va a ser en el Bosque de Chapultepec y te puedes inscribir en marcate.mx.